Hola, buenos días. Hola, buenos días, Sofía. Hola, buenos días. Buenos días, Janet. Buenos días, profe. Buenos días, Luis. Bien, parece que son todos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué dudas tienen? La clase pasada vimos las dudas que se tenían respecto a las fórmulas y a los procedimientos para obtener las distintas medidas de descripción de los 4 ejes descriptivos que vimos. Yo les decía que para el día de hoy quería que me preguntaran las dudas que tienen sobre conceptos. La clase pasada vimos sobre fórmulas, ahora sobre conceptos, porque en el examen me interesa el concepto más que aplicar la fórmula. Les voy a calificar las dos cosas, pero es importante para mí el concepto porque acuérdense que lo que me interesa es que aprendan a describir la variable, que entiendan la variable y que la aprendan a describir, es decir, que dejen de estar sacando una desviación estándar sin saber qué es la desviación estándar, que dejen de estar sacando un cuartil sin saber qué es un cuartil. Entonces, lo importante es que entiendan qué es cada una de esas medidas, para qué sirve y qué es lo que nos está midiendo cada una. Esa es la parte importante del tema. Entonces, quisiera ver qué dudas tienen, muchachos, con respecto a los conceptos. Porque sacar la desviación estándar, ya vieron que Excel saca la desviación estándar. Sacar la media, Excel saca la media. Sacar los valores, Excel saca todos los valores. Pero el resultado, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo entiendo el resultado? ¿Cómo sé si hay valores extremos? ¿Cómo sé si la desviación estándar es alta, media o es normal? ¿Cómo sé si la desviación estándar es baja? ¿Cómo sé en qué cuartil hay más concentración de información? ¿Qué es un cuartil? ¿Qué es un decil? ¿Qué es un percentil? ¿Qué es el coeficiente de variación? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el rango? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se mide? ¿Qué es el rango intercuartílico? La desviación intercuartílica. Es decir, que entiendan los conceptos, porque generalmente nos enfocamos en aplicar la fórmula y sacar el resultado, y no nos enfocamos en entender qué significa ese resultado o para qué nos sirve. Entonces, hoy Profe, quisiera, mándele, Luis. el coeficiente de asimetría es el que mide si hay valores extremos, ¿verdad? Sí, el coeficiente de simetría te dice si hay valores extremos, si hay valores extremos altos, bajos o no hay valores extremos, cuando es simétrica la información. Y Así el es. coeficiente de variación, ¿qué es lo que mide? El coeficiente de variación te mide el porcentaje de la desviación, de la media que representa la desviación estándar. Ah, ok, profe, gracias. O sea, acuérdate que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media por 100. Entonces, si esto te da 6.5%, quiere decir que la desviación estándar es el 6.5% de la media aritmética. Eso es lo que nos está representando el coeficiente de variación. Nos está diciendo que la desviación estándar nos representa el 6.5 de la media aritmética. Ok, Mientras que el profe, coeficiente gracias.
Ajá. Mientras que el coeficiente de simetría te dice si hay valores extremos o no. El coeficiente de variación no te habla de valores extremos. Lo único que te dice es una medida de dispersión relativa para comparar dispersión de diferentes medidas. Muchas gracias, profe. ¿Y otra duda? ¿Dudas, jóvenes? Profe, entonces, es que no alcancé a notar rápido. Entonces dijo, o sea, como concepto escrito de coeficiente de variación, ¿mide el porcentaje de qué? Mide el porcentaje de la media aritmética que representa la desviación estándar. Ok, gracias. Es un coeficiente de dispersión relativa. ¿Qué otra duda, muchachos? Profe, Dime. rango intercuartílico es la separación entre cuartil 1 y cuartil 3. Sí. Si el rango intercuartílico se saca, el rango intercuartílico es igual Q3 menos Q1, que es la distancia que hay entre Q1 y Q3, entre el cuartil 1 y cuartil 3. Ok, Nos gracias. representa el 50% de la información central. ¿Qué otra duda? Cuando hablamos de rango, hablamos de distancia o separación. Profe, hay una interpretación para ¿Para qué? ¿Una interpretación para qué? una explicación, o sea, como por ejemplo lo que estaba diciendo de el pasado de ¿De qué quieres la explicación, Rebeca? como por ejemplo el coeficiente variable tiene una explicación de que dependiendo del porcentaje representa la media aritmética. Entonces, usted está diciendo que aquí entre cuartil 1 y cuartil 3 vemos la distancia que la distancia que hay entre esas dos cantidades. Entonces no hay una interpretación. La interpretación es que nos representa la separación que existe del 50% de la información central. Parece Está que bien. entre el cuartil 1 y el cuartil 3 hay dos cuartiles. Entonces, el 50% de la información central es la que nos representa el rango intercuartílico. ¿Qué otra duda, muchachos? ¿Ya ¿Qué estudiaron? era lo que había dicho que medía la curtosis, profe? La kurtosis mide si la desviación estándar o la dispersión con respecto a la media es alta, normal o baja. Eso mide la kurtosis. Ah, ok. La kurtosis te relaciona la desviación estándar con la media aritmética y te dice si es alta esa dispersión, es baja la dispersión o es normal la dispersión. El coeficiente de simetría te relaciona los valores extremos para ver si están afectando o no la media. Y si usted nos pregunta en el examen si es confiable la media, tenemos que sacar el coeficiente de variación y ya si existen valores extremos, ponemos que no es Sí, porque confiable. acuérdate que la única manera de que la media no sea confiable es si hay valores extremos. Entonces, si no hay valores extremos, la media es confiable. Para poder decir si es confiable la media o no, es necesario que tú me determines si hay valores extremos o no hay valores extremos.
Y la única manera de determinar si hay valores extremos o no es el coeficiente de simetría. Ok, profe, gracias. ¿Qué otra duda? Les debe de quedar claro la diferencia entre cuartil 3 y tercer cuartil. La diferencia entre decil 5 y quinto decil. Son formas de redactar diferentes que te representan cosas diferentes. ¿Eso tiene un nombre o en sí solo es como saber la diferencia? El nombre es la diferencia. La diferencia te representa el nombre. Bien, ¿qué otra duda? En sí nos va a preguntar como un concepto del teorema de Chebyshev. Pues de hecho el teorema de Chebyshev es el que te maneja los intervalos con respecto a la media aritmética para el 68%, el 95% y el 99% de la información. Porque tengo como ejemplos anotados, pero como que anoté varios ejemplos y gráficas, pero no anoté conceptos concretos. No, el concepto del teorema de Chebyshev lo que te dice es qué cantidad de información están en cierto intervalo entre la media y la desviación estándar. Ese es el concepto. Chebyshev te establece una relación entre la media y la desviación estándar y te dice qué cantidad de información se encuentra a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar y a tres desviaciones estándar aproximadamente. ¿En qué otra duda? ¿Puede volver a repetir lo que dijo ahorita, por favor? El teorema de Chebyshev te establece la relación entre la media y la desviación estándar, de tal forma que te dice qué cantidad de datos están en un intervalo a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar y a tres desviaciones estándar de la media. El lunes les voy a mandar un link. Ese link no los va a mandar a esta plataforma donde estamos ahorita. Ese link los va a mandar al examen directamente. El examen que les toque resolver, sobre ese trabajen. En el examen vienen todas las indicaciones, con cuántos decimales, qué tipo de resultados quiero, vienen las instrucciones en el examen. Pero el link que les voy a poner los va a mandar al examen en lugar de mandarlos aquí a esta plataforma. Profe, una pregunta, disculpe. No sé si ya lo mencionó, no escuché bien. ¿Su examen va a ser a su hora? ¿O vamos a tener? Sí, el examen empieza a las 8:30 y termina a las 10. Ok, gracias. Nada. Profe, si el rango intercuartílico mide la separación entre dos cuartiles y el 50% de los datos, ¿qué es lo que mide la dispersión intercuartílica?
el promedio de los dos cuartiles centrales. Ok. Lo que hace la dispersión es dividir esa distancia entre dos, porque hay dos cuartiles. El cuartil está en la distancia entre cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 2, cuartil 3. Entonces tú tienes dos cuartiles del 25% cada uno. La dispersión lo que te dice es cuál es la separación promedio entre esos dos cuartiles. Ok, profe, gracias. ¿En qué otra duda, jóvenes? Hoy nada más aclaramos dudas y nos vamos. Si no tienen dudas, nos vamos. Entonces, la clase de hoy es para aclarar las dudas que hayan estudiado. Profe, creo que ya lo preguntaron, pero no alcancé a anotar. Lo que preguntó ahorita Luis de coeficiente de simetría tenía que ver con o sea, si era la misma cantidad de un número de la gráfica que del otro. No entiendo tu pregunta. Lo busqué porque no lo escuché cuando dijo la definición. Y ¿De dice qué? que los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a izquierda y a derecha de la media. Es en No. PRO3. No, el coeficiente de simetría te relaciona la media con los valores extremos y te dice si hay valores extremos o no. Ok. ¿Qué otra duda, jóvenes? Bueno, ¿En el pues, examen va a alcanzar a entrar lo que nos dijo de gráficas? mande, sí, Sí, las partes y eso. las partes básicas, las partes adicionales, los conceptos de gráfica y de tablas sí entran en el examen. Ok. Concepto de gráfica y tabla. Sí, Ahí tenemos, o sea, vamos a usar nuestra definición o tiene que ser lo que usted dijo. no, generalmente no les pido lo que yo dije, les pido lo que ustedes entendieron, para ver si lo que entendieron coincide con lo que les dije. Ahora, O sea, con tus palabras me tienes que decir qué es la media aritmética, qué es la mediana, qué es la división estándar, para ver si coincide lo que tú me estás diciendo con el concepto que te di. No es repetir lo que yo dije, es decir lo que tú entendiste y ver si lo que entendiste coincide con la teoría. Maestro, entonces habría como tal ejercicios para realizar con las fórmulas que nos dio y también como conceptos para que nosotros Sí, respondamos. sí, el examen trae teoría, trae conceptos y trae práctica con ejercicios. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces si no hay duda, muchachos, los veo el lunes. A las 8:30 les mando el link, los manda directo al examen. Ahí les dice las instrucciones, como que una vez terminado el examen, dice, le pones finalizar abajo y manda directamente el examen a la computadora. Te los veo el lunes, jóvenes. Suerte. Muchas gracias, Dios. profe. Bye, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen Gracias. día. Hasta luego. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego, Elena. profe, una pregunta. Dime. Sería mucha molestia preguntarle otra vez. Es que, o sea, yo sí sé
bueno, o sea, podría decirle que sí sé lo que es una tabla y una gráfica, pero, y ya entendí con ustedes los componentes básicos o cómo criticarla, pero en No, sí, ¿nos dio un concepto usted de eso? Porque no lo tengo. no, una estructura. O sea, Ah, no, no ok. te di no te di una definición, te di una estructura de una tabla, la estructura de una gráfica. Cómo se arma una gráfica y cómo se arma una tabla, cuáles son sus partes básicas y cuáles son sus partes adicionales. Y ya en base en eso yo tengo que pues tener mi propio concepto. No, de hecho, el concepto es que una gráfica es una representación visual de la información y una tabla es una presentación, una organización de presentación de la información. O sea, la tabla te organiza la información y te la presenta no visual. La gráfica es un impacto visual de la información de la tabla. Entonces, la tabla es organización no visual de la información. Si la tabla es una organización de información, esa es la Ajá. tabla. Una organización en renglones y columnas de información. Eso es todo. La gráfica es una proyección visual de la información que viene en la tabla. Entonces, la gráfica es una Ajá. presentación visual de lo que viene en la tabla. Por ejemplo, las prácticas que nos va a poner en el examen, no tenemos que hacerlo en un archivo aparte de apuntarlo. No, Porque a veces a mí, por ejemplo, el trabajo que dejó la vez pasada del dólar, cuando sí, estábamos en clase yo lo quise abrir y no pude. O sea, batallé muchísimo. No lo pude abrir ni siquiera, tuve que mandármelo por correo y abrirlo en otro. no, Entonces, para medir y organizarme de hacerlo en otra computadora o algo así. Por eso lo pregunto. no, de hecho lo puedes hacer en la calculadora. La información que te voy a dar no necesitas Excel ni computadora, con la calculadora es suficiente. Ok. Y ya ahí en encuestas donde dijo que lo iba a hacer, ya sí. Sí, ahí en la plataforma de encuestas donde lo voy a hacer. Ok. Si tenemos alguna duda, ya no se lo podemos preguntar en el momento del examen, no de la información que contiene. Pues el examen viene claro, no creo que tenga ninguna duda, pero si tiene alguna duda la pueden preguntar. Es que casi siempre tengo alguna duda. Entonces, El examen viene muy claro, te hace una pregunta y te pide la respuesta, es todo. ok. Ok, gracias. De nada. Creo que ahora sí sería todo. Muchas gracias, profesor. Luego. De nada, Sofía. Que tenga bonita semana. Nos vemos el Bueno, lunes. Dale, sí. profe, gracias. ¿Sale?